Esta es la cara del rumbo, como diría Víctor Hugo, ¿no? Manieto en la embajada. Manieto, Lamelas. Manieto, Lamelas. Ahora en medio caída el tercer hombre de esa tríada era Macri, que tiene capacidad de daño, pero está en caída. Ese es el poder. Esos son los que se juntan y dicen, che, ¿seguimos con Milei? ¿O vamos con Pato, que es macanuda y es más fuerte y sabe cómo jugar? Ahí está el rumbo, todo junto, reunido. Muy significativa la reunión de ayer en la embajada. Hay muchas fotos. Nosotros las vamos a ir subiendo en el Destape Web. ¿Cómo estamos, Johnny? ¿Cómo andás? Hay un dato muy interesante. Todo esto es la primera... Esto parece normal, ¿no? Verlo a Milei. Es la primera vez en la historia que un presidente argentino asiste a una fiesta del Día de la Independencia a la Embajada de los Estados Unidos. No lo hizo nadie. Yo pregunté en Rosa, che, ¿cuál es la idea? ¿Por qué va a la embajada? Nunca va. Digo, generalmente el presidente manda ministros. Lo ha hecho todos. Cristina, no sé, Alberto Fernández, Macri, mandaban ministros o incluso primeras damas. Me contaban ayer, ha estado Fabiola Yáñez, por ejemplo, en su momento, y Juliana Aguada. La explicación que me daban es, bueno, cumple 250 años la independencia de Estados Unidos, tiene que estar el presidente. Pero para que se den una idea, hace 50 años, cuando se cumplieron los 200 años, acá en Argentina había una dictadura militar. Ni Jorge Rafael Videla fue a la embajada a celebrar los 200 años. Tampoco Menem, digo, por dar dos ejemplos de gobiernos con relaciones carnales, como le llamaban. Te decían porque el número es redondo, por los claro, 250. La explicación que hace, che, 250. E igualmente también hay otra explicación, y es que Milei iba a viajar al 4 de julio para celebrarlo en Estados Unidos, en Washington, D.C., con Donald Trump. Canceló su viaje por el desastre que es el gobierno, en plena crisis, la transición. ¿Lo canceló? Recién me entero. Se está por cancelar, si quieren, digamos, porque todavía no es oficial. Me dijeron, se está por cancelar. Ayer se estaba evaluando, contaron que hoy van a tomar una decisión. La decisión sería que van a comunicar hoy que lo van a cancelar. Igual, si quieren, seamos prudentes, pongamos, sería cancelado, si quieren. Pero por la transición, de hecho, ayer Milei debería estar en Uruguay, o sea, perdón, en Paraguay por la cumbre del Mercosur. No fue para estar en la transición con Santilli y demás. Insisto, el gobierno está en un momento crítico, hay una crisis fuerte, hay un cambio de jefe de gabinete, un jefe de gabinete que fue eyectado por corrupción. Milei quiso estar acá, en parte por pedido de Karina también, porque Karina Milei también iba a viajar con Milei a España y se quedó para finalmente tomar la decisión de echar a Adorni y sumar a Santilli. Pero perdón, decía que el presidente está levantando sus viajes por crisis y demás. Ayer escuchamos al nuevo vocero presidencial hablar media hora de lo fantástico que estaba funcionando todo. No, bueno, sí, estaba... ¿Dónde está la crisis? No, crisis política. Igual crisis económica también. Una cosa es el relato del gobierno, otra cosa es lo que pasa en la realidad. El gobierno vende espejitos de colores, que está todo bien, como ayer escuchamos al nuevo vocero Adrián Rabier, pero yo hablaba de una crisis política, que es lo que está viviendo en este momento el gobierno, además de la crisis económica que el gobierno niega, pero sí reconoce que hay una crisis política. ¿Qué se comentó de ese abrazo tripartito? A ver, hasta ayer era una duda si iba a estar Adorni, porque hoy es un animal peligroso Adorni, digo, que esté dando vueltas en esa selva que es el gobierno. Finalmente apareció. Milei lo sigue queriendo Adorni. Milei lo sigue apreciando. Milei vieron que... Milei lo sigue queriendo Adorni, es muy buena frase. Vieron que Milei es muy paternalista, esto es lo que te dice la gente que rodea a Milei, es muy paternalista con la gente. Cuando te vas, cuando te peleas con Milei, está todo mal. Milei está muy necesitado de afecto. Pero bueno, todavía pero no la gente que quiere y la gente que le da ese cariño... pelear el Graf vos ahora. No, pero es que es objetivo. Pero no psicologicemos la política. Pero es un dato. Funciona así este gobierno, es verdad lo que dice Marta. Múltiples testimonios de incluso opositores políticos, panelistas, es decir, todo el arco que vos te puedas imaginar que va desde la farándula hasta la más alta política, te pueden contar los protagonistas que cualquier momento, cualquier instancia donde se hayan cruzado antes de la llegada de Milei al poder, que un diálogo, una charla, una vuelta en taxi, cualquier cosa era suficiente para que Milei se pegara a esa persona inmediatamente y la tomara con un grado de amistad inédito para cualquier persona que recién se conoce. Sin embargo, Milei depositaba en esas personas esa falta que evidentemente tenía. Y le pasa todo lo contrario cuando siente una agresión como personal. Alguien me decía el otro día, el personaje de Volver al Futuro, cuando le dicen gallina, se vuelve loco. McFly, eres un gallina, McFly. Eso, se siente humillado, entonces se pierde el tipo. Dice que Milei también tiene un problema, que se siente humillado con cualquier cosa y te odia y te quiere matar. Bueno, cuando le echó a Zaguier, ¿no? Claro, no hay forma de entender este gobierno sin entender esto. O sea, la forma de entender a este gobierno es a través de las emociones, a través del cariño de Milei, de los enojos de Milei. Es la única forma de entender a este gobierno. Así funciona Milei y por eso Karina Milei es tan importante, porque con un tipo con esa emocionalidad necesitas a alguien que te baje a tierra, que sea más frío.
Sí, ahí está la importancia de Karina, por eso hoy ¿Sabés qué Karina... me dicen de decisiones importantes que toma el gobierno que se las tienen que ocultar a él? Que no se entere Milei que estamos haciendo esto. Sí, ha pasado. Bueno, es lamentable, pero ha pasado. A Dorni lo tuvieron que echar con Milei afuera del país. Claro. Claro. Entonces, ¿quién gobierna? Karina ¿Quién Milei. toma El las jefe. decisiones? Karina Ellos lo Milei. dicen, el jefe. Karina Milei, y cada vez más claro. Antes se trataba de ocultar Pero un él poquito. tiene algo que ella no tiene, que es ese carisma que se vende y que es importante para el gobierno. Claro, Para prenden la batalla gente. cultural. Eso lo Claro. dijo, lo El dijo tema- él claramente. Él ¿no? lo dijo, claro, él lo dijo, sí. Diciendo que él era Moisés Exacto. y que Karina, no me acuerdo cuál era la otra figura, No, pero que- Dios. Digamos, prácticamente. Karina hace las veces de Dios que derrama la línea, el dogma. él Él es es el un predicador. comunicador. Predicador. Digo, Y él comunicador. da Sí, conocer- predicador se llama, sí. Ayer el programa era una mesa de café y hoy es una capilla. No. Y todavía no hablamos de Clara Mucio. Casi tan malo como eso puede ser una secta incluso. Pero bueno. Ahora, yo insisto con algo. La sensación, para alguien que ayer estaba siguiendo las noticias, es que a las 6 de la tarde en la Casa Rosada se celebró el civil y a la noche en la Embajada de Estados Unidos fue la fiesta. Pero fue una continuidad, las caras eran lo mismo, Sí. la gente iba vestida igual porque fueron de una a la otra. Y me parece que hay algo en ese gesto, en esa continuidad, que es la consolidación de esto que se ve venir desde hace un par de meses, que es el cuidemos al rumbo de Milei. El que pone en riesgo el rumbo es Milei, que tuvo ahí un frenazo hace un par de semanas cuando la midieron a Bullrich y se dieron cuenta que medía peor que Milei, y entonces tuvieron que dar marcha atrás porque ya habían Pasó avanzado. a igual que fondo. Vidal y Macri. Igual. Cuidando el exactamente. rumbo, querían poner a Vidal y se dieron cuenta que Vidal no medía. Pero un año y medio antes. Claro. Lo de Vidal y Macri fue en los últimos meses. Tenés razón. Y ahí entonces lo que hay es un montón de sectores distintos del oficialismo, de la oposición, gobernadores, diputados, senadores, jueces, fiscales, empresarios y demás, que están comprometidos con el rumbo. Y es el rumbismo. Y ese es el oficialismo hoy en la Argentina. Y el jefe del rumbismo es la Melas, no Milei. Claro. Ni Karina, ni nadie más. Entonces me parece que la oposición tiene que partir de ese diagnóstico para pensar que va a ser el año que viene. Porque si no, se la va a poner de sombrero. Sí, vos Igual fíjate hay- una cosa que me parece a mí importante destacar respecto de este besamanos que como vos calificabas en la Embajada de Estados Unidos. En las relaciones diplomáticas internacionales, en las relaciones económicas internacionales, la gestualidad lo es todo, o es una parte muy explicativa y muy clara. Vos fíjate la importancia que tiene si un jefe de Estado va a recibir a otro a la escalerilla del avión desde donde desciende, Claro. Sí, sí, quién protocolo. va, quién participa. Bueno, se entiende que las relaciones internacionales se establecen entre pares, con lo cual al embajador de Estados Unidos en la Argentina debería visitarlo el embajador o el canciller, que son las relaciones homólogas. A lo sumo un ministro que tienen cargos similares. Lejos de eso, Javier Milei acude a la carrera y arrodillándose a la casa del embajador, dando cuenta de cuál es el nivel de relacionamiento y qué es lo que está en condiciones de mostrar con esa gestualidad. Es decir, él no tiene ese problema, no tiene la limitante de, che, estás haciendo quedar mal a toda la Argentina, estás generando algo que es un precedente horripilante y que nos pone a la cola de todos los países del mundo que no hacen eso. Cualquier país más o menos soberano respecto de sus decisiones, el país más pequeño con el PBI más choto del planeta, te va a poner un embajador con un ministro de Relaciones Internacionales, no te va a poner... El presidente de la Nación va, y desde ese punto de vista es donde yo, por lo menos, veo dónde se marca lo del rumbo. El rumbo es la Embajada de Estados Unidos. Subordinación. Ni siquiera Estados Unidos, es el virrey, es decir, el representante de Estados Unidos en la Argentina es el que define. Hay un tuit muy elocuente de Melissa Molina que lo muestra a Milei mientras mira a Fátima Flores en un lugar muy marginal frente al escenario. O sea, ni siquiera está en el frente, está de costado en el escenario. Con lo cual es eso, el protocolo hace elocuente. El hombre más importante, el invitado más importante era Manieto, obviamente. Claro, debe No, haber y la estado- verdad es el poder sustentable. Hay que decir que se impuso un espectáculo de Fátima Flores. Milei devolvió la
afrenta, ¿no? Ok, yo voy y me subordino, pero ustedes se van a tener que igual bancar. no es muy también elocuente que el espectáculo principal haya sido una imitadora, ¿no? Como si esto fuera una imitación de país directamente. A mí me resulta como todo puede ser leído en clave de nada, de signos de lo que está pasando. Sí, Ahora, hay una cosa que sí me... Dejar de sí. una cosa respecto de esto. Para mí lo fundamental también es, estábamos hablando de la oposición. Bueno, la oposición que aspira a gobernar la Argentina el año que viene, ¿es la oposición que va a combatir esto o es la oposición que va a la Embajada de Estados Unidos? Ojo con eso. Vos lo mostraste ayer, Llora. Pero ¿cuántos políticos de los que se declaman nacionales Estaba y populares... Jalil también, ¿eh? Estaba Jalil. ¿Cuántos Jalil? de los que se declaman del campo nacional y popular, como les encanta esa terminología, van al besamanos? Sí. Bueno, como me parece que nosotros tenemos que exigirle a la oposición que se oponga, ¿no? Digo, si el oficialismo Claro, es el rumbismo, estaría la oposición, por definición, tiene que Ahí ser está. el que proponga un rumbo. No se pierde una diferente. foto, Jalil, ¿eh? No se Ni pierde no. una Y foto. Beretilneck, sí, es que Ahí los está. gobernadores ayer, los 14 que fueron a la jura de Santilli, terminaron Ya estaban inevitablemente vestidos. casi Bueno, todos del Si vas al civil a la civil, como fiesta. que vas a tirar Ya está metido. el casamiento. Claro, a veces no te invitan a la fiesta, Lando. Ahí, Claro. habrá que preguntarle a ver si fueron todos. Alguno de los mejores. Es que- a es que- Dorni creo que no le invitaron a la Es fiesta. que fueron porque llevaron regalos, y 3 regalos invitaron. Ahí están los Venegas Ahí Lynch. está Stornelli, que es... Ah. Stornelli se Oh, quedó Dios. después a lavar los platos. Stornelli es parte del elenco estable. Eso, digo, no hay ninguna forma de que este hombre siga siendo fiscal después de las causas personales que tiene, si no fuera parte de la Embajada de Estados Unidos, en serio. Cuando la Embajada de Estados Unidos lo puso a Moro en Estados Unidos y puso a Bonadío y a él y a Stornelli acá, para perseguir a los partidos populares. Y él está ahí sobreviviendo, el otro se murió, él quedó ahí. Pero no hay ninguna razón para que sea fiscal. No lo digo por las causas, lo digo por sus cuestiones personales, ¿no? Para mí es importante también algo que dijo Lamelas en el tape que tiene que ver con cómo la Argentina funcionó como la primera piedra de este pilar que está armando Estados Unidos en la región, ¿no? Ahora con Chile, con Bolivia, con Perú, con Colombia, digo, también como para dimensionar un poco el problema y que no tiene que ver solo con Milei, que justo nos tocó el presidente, si se quiere, voy a decir la palabra excéntrico para ser suave, sino que tiene que ver con una política que trasciende a Milei, que tiene que ver con Lamelas en su nuevo puesto como si fuese un virrey en no solo en la Argentina, sino en la región. Y en ese sentido es importante pensar hacia dónde quiere ir Argentina. Hacia dónde quiere ir Argentina, porque hablamos de las elecciones del año que viene, pero falta este año las elecciones de Brasil. Es muy importante lo que pasa en Brasil. Sí. Es muy importante, obviamente, lo que pasa en Estados Unidos por este nivel de alineamiento y de subordinación con Estados Unidos. Y todas estas cuestiones no veo que sean las que se están discutiendo en la oposición, que Hay son una las discusiones realidad. más estructurales. El futuro de Milei está atado a Donald Trump. O sea, el futuro de Milei está atado a Estados Unidos y, de hecho, lo que pasó el año pasado también muchos se lo deben a Estados Unidos. Digo, si no, caía el tío Scotty con la moneda. Hasta Trump lo dijo, lo salvamos. Sí. Pero ojo ahí también, porque hay intereses que están mucho más allá de Trump, que Tal se cual, están mirando a la sí. Argentina. Si cae Trump, sigue J.D. Vance, que es un tipo de Silicon Valley, de Peter Thiel y demás. E incluso si ganaran los demócratas, dependiendo qué ala Claro. del Partido Demócrata se imponga, la verdad es que muchos contratos de Palantir con Estados Unidos se firmaron durante el gobierno de Obama y de Biden. Claro. Es decir, hay una cuestión estructural, diría yo, en lo que tiene que ver en cómo se ve hoy Estados Unidos respecto al mundo, respecto a China, respecto a la región, que si bien no va a ser exactamente lo mismo, Trump es un tipo con un carácter muy fuerte y que le pone su impronta, yo esa idea de pensar pierde Trump y se acabó el problema, me parece que es facilista y sobre todo es casi una excusa para decir, bueno, hasta noviembre no hagamos nada.